Hola, buenas tardes. Soy Francisco Alarcón y soy profesor de tiempo completo aquí en la División de Ciencias de Ingeniería y en el Departamento de Ingeniería Física. Yo estudié la carrera en mi ciudad natal, en Morelia, Michoacán, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la carrera de Ciencias Físico-Matemáticas. Ahí, de hecho, entré a estudiar la carrera de Física porque en principio yo quería estudiar Química, pero no había la licenciatura en Química en Morelia, así que me fui por la segunda cosa que me gustaba, era la Física. Curiosamente, estudiando la carrera de Físico-Matemática, hubo un momento en que me gustó más las matemáticas. Al final, justo al final de la carrera, encontré materias que tienen que ver con termodinámica y ciencias de materiales, que me hizo regresar a mi primer amor, por llamarlo de alguna manera, que era la química. Empecé a estudiar una tesis, ¿no? Porque todavía tenía que hacer tesis, en cuestiones de proteínas. En ese momento en la facultad no había gente experta en esa área. Sin embargo, había programas de verano de investigación, así como el que teníamos nosotros aquí en la Universidad de Guanajuato, que me permitieron ir a San Luis Potosí, al Instituto de Física de San Luis Potosí, a hacer una investigación sobre esa área, lo cual pues me satisfació, digamos, mis intereses y mis curiosidades científicas, a lo cual decidí hacer la tesis y seguir en ese campo de la física, haciendo la maestría luego en física en el Instituto de Física de San Luis Potosí. También gracias al profesor con el que me incorporé en San Luis Potosí, tuve la oportunidad de tener una experiencia en un centro de investigación privado en la empresa Comex, la empresa de pinturas Comex. Estuve trabajando en el centro de investigación en polímeros, que de hecho a eso derivó a lo que fue mi tesis de maestría en San Luis Potosí, que fue en colaboración con la empresa Comex. De hecho, eso fue muy fructífero. Eso al final, después de los 2 años de maestría, por ahí del 2009, yo seguí trabajando en Comex hasta por ahí del 2011 y logramos, además de pues, intentar resolver problemas que tenían relacionados con pintura, pues ayudaron a que pues, publicáramos un par de artículos bastante interesantes. Pero pues siempre tenía estas ganas de seguir haciendo cosas en la academia, así que surgió la oportunidad de hacer un doctorado en Barcelona con el profesor Ignacio Pago Navarrada, también en esta área de mecánica estadística, de cuestiones de física de materiales, y me propuso un proyecto que ya tenía que ver un poco más con biología, que era el modelado de microorganismos, utilizando metodologías de dinámica de fluidos y metodologías mesoscópicas. Así que pues dejé Comex y me fui a Barcelona. Trabajé ahí en ese campo, me entré mucho a la parte de, pues podría llamar, de biofísica en Barcelona. De ahí, después de terminar el doctorado, siempre tuve este gusto por hacer cosas aplicadas. Gracias ahora a mi director de tesis de doctorado, hubo ahí una colaboración con una empresa que hace rodamientos, es una empresa sueca que se llama SKF, y tiene un centro de investigación en Utrecht. Entonces, digamos que mi primer postdoc fue también con el director de tesis de doctorado, donde trabajamos el modelamiento de plásticos para esta empresa. Fue muy interesante esa colaboración. Al final, pues terminamos este proyecto y pues yo tuve que buscar otro postdoc. Fíjate que a partir de ahí, ya te estoy hablando de por ahí del 2016, pues desde que me fui, de hecho, siempre tuve el interés de regresar a México. Y entonces empecé a buscar oportunidades. Hice un postdoc en Madrid, en la Complutense de Madrid. Ahí estuvimos trabajando también con cuestiones biológicas, de modelamiento de bacterias, para entender cómo es que se forman estos biofilms. Los biofilms es cómo crecen las bacterias en un medio, y cómo ese biofilm depende, el crecimiento de ese biofilm depende de las condiciones en las que se encuentran las bacterias. Esto entra dentro de un concepto en física estadística que se llama materia activa, ¿verdad? Y también, así como esta parte de cómo nadan las bacterias, las células, tiene que ver con la parte biológica de las bacterias, de la materia activa. Hay otra parte que tiene que ver con coloides, con el material sintético activo. Gracias a eso, a investigar en esas cosas, abrimos una colaboración con gente en Oxford, lo cual me permitió hacer una estancia en Oxford en el laboratorio del profesor Dirk Arts. Y justo en ese momento, que estaba trabajando ya en Madrid, aparece la oportunidad de una oferta de trabajo aquí en la Universidad de Guanajuato, y es cuando regreso a México, ¿no? Aquí a la división, donde me incorporó en agosto del 2019. Entonces, actualmente lo que intentamos trabajar aquí en el Mesosim Lab
son sistemas activos, ¿no? Tanto artificiales como biológicos. Empezamos a trabajar aquí con los estudiantes que se acercan al laboratorio en sistemas que tienen que ver con virus. Entonces actualmente hay un fuerte componente en la física de virus, en el modelamiento de la física de virus, y también en esto, en entender la parte de cómo es que entendemos la vida desde el punto de vista de la física, de las interacciones, de los principios que hacen que surja la vida. Y cuando vi esa pregunta la primera vez que la leí, ahora que me invitaron a hacer esta entrevista, me costó mucho trabajo, ¿no? Porque al día de hoy me es difícil verme de otra manera que no sea haciendo ciencia, siendo científico, siendo investigador. Pero me hizo recordar un poco mi juventud, y yo recuerdo que me gustaba mucho jugar básquetbol, ¿no? Entonces, si es por pensar que otra cosa me hubiera gustado hacer, hubiera sido jugador de básquetbol. También me gustaba mucho la parte de la filosofía, incluso pensar en ser abogado, ¿no? Me gustaba mucho leer sobre cuestiones de ley. Y me gusta mucho hacer deporte, ¿no? Particularmente me gusta el básquet, el pádel, es lo que más hago. También me gusta mucho viajar, ¿no? Salir con mi familia, pasar tiempo con familia, conociendo lugares. Bueno, chicos, lo que les puedo decir es que disfruten mucho su estancia en la división, en la universidad. Es una etapa bastante maravillosa. Aprovechen a hacer amigos. Los amigos que uno hace en la universidad son amistades que duran para siempre, ¿no? Es algo que los invito a que lo hagan, a que conozcan gente aquí. Que todos estos sabemos, ¿no? que hay algunos cursos que son muy complicados, ¿no? Y si los intentan trabajar en equipo, si aprenden a trabajar en equipo, eso les va a facilitar la estancia aquí, y sobre todo van a aprender.